Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para estar aquí, nosotros de acá y ustedes de allá, virtualmente. Pero bueno, por lo menos nos vemos en el Apocalipsis, en el discipulado, nos alcanzamos a ver, pero también estamos predicando para muchos lugares grandes, no todas partes, muchas partes del mundo. Y por eso este es un jueves de bendición y estamos en el tiempo que estamos viviendo, lo sabemos todos, que si no nos cuida Dios, no nos cuida nadie. Tenemos que cumplir también, sabemos, las órdenes que están dando los gobernantes, amén, amados. Y todos sabemos y creemos que Dios es todopoderoso. Y tengo una palabra que tenía en el corazón y la sigo teniendo y la quiero compartir con ustedes, de que lo que está pasando, muchas veces están pasando o han pasado personas, hombres que han estado en el camino del Señor y se han apartado y han caído en esta enfermedad, en este problema que hay, en este virus, como quiera llamarle. Y yo creo que todos o muchos han reflexionado, porque yo me pongo siempre en el lugar del otro, ¿no es cierto?, en el lugar del personaje. Muchos han reflexionado y han visto o se han dado cuenta de que eran siervos de Dios, hijos de Dios, y que Dios los usaba, y asimismo no los usaba, pero se congregaban, y han dejado de congregarse. Entonces, cuando se cae en una situación así, muchas veces, creo yo al menos, que están pensando en Dios. Están mirando y pidiéndole a Dios por cuenta de ellos, y también muchos intercedemos nosotros como pastores por todos ellos, pero que han dejado el camino. A otros se le ha dado la palabra, se le ha enseñado, o en fin, el camino, y no lo han aceptado, pero bueno, esta es la oportunidad, porque yo creo que es una restauración que puede tener el hombre, una restauración que volver al camino, ser restaurado para volver al camino, reconocerlo naturalmente, no volver porque tiene temor y por etcétera, no, porque reconocer que Dios lo levantó, Dios lo sacó del pozo que estaban, y entonces creo que este juicio, porque es un juicio naturalmente, empieza por la iglesia, para darnos una oportunidad a todos, de ser restaurados, y agradecerle a todo aquel que lo levantó de la situación que han pasado con esta enfermedad. Y gracias a Dios que Dios es bueno. Y también empezó mostrando por la iglesia que la iglesia fue sanada, fue liberada, con hermanos amorosos, hermanos fieles, pero para ser testimonio de que si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Amén, amados. Entonces yo quería compartir con ustedes hoy esta restauración y ver que la restauración es todo, en un hombre o en una mujer. Entonces, imagínense, la Biblia no solo tiene poder para informar a los hombres, eso es lo que pasa. La Biblia no solo tiene poder para informar a los hombres, sino también para reformar y transformar. Amén. Sus vidas, fíjese, para reformar, transformar sus vidas. Reformar y transformar es igual a restaurar. Amén. Amén. Se lo digo con conocimiento de causa, porque fui un hombre que hizo milagro muy grande en la vida de mía y de mi esposa, y sin embargo, a los 30 días me separé del camino, creo 40 días, y volví al camino que tenía antes, y bueno, ahí sí trató conmigo el Señor, amén, amado. Soy testimonio de esa situación, amén, de esa situación. Entonces, por eso, hacía un mes nada más que no conocía nada de restauración, pero a las buenas o a las malas me restauró y me llamó al camino.
Y así puede pasar hoy también, como está pasando todo lo que está pasando, hermano. Entonces, hay 3 palabras, ¿no es cierto? Informar para reformar y transformar. Amén. ¿Ven? Y esas 3 palabras están para restaurar. Quiero que lo tenga bien en cuenta. Entonces, la restauración en cada dimensión de la experiencia humana es fundamental. Fíjese, más en estos tiempos, hermanos amados, más en estos tiempos. Amén. Por eso yo le pido siempre al Espíritu Santo que sea Él en mi vida y que Él quiera hablarle al pueblo, quiera hablarle a todo al que se le está predicando. Puede haber nuevos, puede haber apartados y también los hermanos muy fieles. Amén. Pero tenemos que darnos a entender y a conocer para que también nosotros podamos recibir la palabra, para poder darle a otro esta palabra que trae el Espíritu Santo. ¿Es así? Si me quieren acompañar, por favor, a Hechos, por favor. Hechos capítulo 3, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 17. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Hechos 3. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Gloria a Dios. Búsquelo. Hechos 3, capítulo 17. Gloria a Dios. Y dice así la palabra, hermanos amados. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjese usted qué hermosura tiene esta escritura. Fíjese, yo la voy a repetir nuevamente porque tenemos que asimilarla y saber bien lo que está diciendo. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. El refrigerio es algo que se puede titular como estar en paz. Un refrigerio, una tranquilidad. Amén. Y dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Amén. ¿A cuántos muchas veces le anunciamos de nuestro Señor Jesucristo? Le hablamos, le predicamos de nuestro Señor Jesucristo. Él dice el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, fíjese bien, a quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio, desde el tiempo antiguo. Amén, amados. Entonces, aquí tenemos esta bendición tan grande que nos da esta restauración que es cada dimensión y experiencia humana es fundamental, más en estos tiempos, como yo les dije, que el mismo Jesús que comenzó dejando el Espíritu Santo, el Consolador, ese mismo que dejó a Pedro y a Juan, amén, como a otros discípulos. Lo dejó, pero yo pongo de ejemplo a Pedro y a Juan. Lo tenemos hoy nosotros, ese mismo Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, para tener fe y milagros. Amén. Entonces, acá tenemos algo que también es un pórtico para abrir el pórtico para abrir a entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Por eso puse un ejemplo aquí de Pedro y Juan cuando iban al templo de la Hermosa. Fue a la hora de la oración. Amén. Dice que era la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Y se encontraron con un cojo a la puerta del templo que pedía limosna. Y fue restaurado. Fue restaurado. Amén. Ese mismo Espíritu Santo. Mire, ya que estamos en Hechos, acompáñenme por favor a Hechos, lo mismo que estábamos en el capítulo 3, pero vamos a leer del versículo 1, por favor, cómo empezó el primer milagro en Hechos. Amén. En el libro de los Hechos, que es el Nuevo Testamento, por la fe de ellos. Entonces, dice así la palabra. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Todavía había templos. Ellos iban al templo, todavía no estaba decidida ni designada la iglesia, porque la iglesia empezó en la casa de Juan Marcos. Está todo en Hechos, toda la historia de la iglesia está en Hechos. Entonces, dice, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Mire, le rogaban que le diesen limosna. Usted y yo podríamos pensar, yo al menos no porque soy un evangelista también, pero usted también puede ser un evangelista, pero ¿qué puede pensar? ¿Cómo no le voy a dar? Está cojo. Pero mire lo que hizo Pedro y Juan. Y dice, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mire, él no estaba mirándolo. ¿Sabe lo que estaba mirando? La túnica. A ver si ponían la mano en la túnica o en el bolsillo, como quiera armarle. Y él dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire, qué fe. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Mire, ahora, póngase en el lugar de ese pobre hombre que estaba ahí pidiendo limosna. Creo que todo el oro del mundo, por más que le hubiese dado, no le hubiese sacado la enfermedad. No podía verlo todo el oro restaurado. El problema que él tenía era cojo, era paralítico. Le voy a hablar más claro, paralítico. Lo ponían y lo sentaban ahí. Entonces, por eso yo quiero ver que las restauraciones son tan benditas, pero tan benditas, y más en este tiempo que estamos pasando. Hay muchos que han estado enfermos, hay muchos que estuvieron caídos, y siendo que habían sido cristianos, y Dios los levantó, Dios los restauró. Entonces, la bendición de Dios es algo que nosotros, pero el principal versículo, mire, el versículo que acá tenemos, mejor que el versículo 6, ¿no es cierto? Y ese versículo 6 dice, en el nombre del Señor Jesús, amén, es la autoridad completa, es en el nombre del Señor Jesús, para sanar, para liberar y sacar demonios. Entonces,
esa es la autoridad completa de la fe. La fe, hermano. Confesión de fe en este primer milagro, que él libró de... Mire, el libro de Hechos registra que fue realizado por los discípulos más allegados a él. ¿Quiénes fueron los más allegados? Eran 3 que iban. ¿A dónde iban? Iban al monte, a Getsemaní. Eran esos 3, Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Los 3. Y Pedro, Juan y Jacobo eran los elegidos para ir ¿a dónde? Al orar en intimidad con Jesús. Mire qué privilegio tenía, ese privilegio tan grande. Entonces, sin embargo, tenemos a uno que también lo negó al Señor. Lo negó, este mismo que era de tanta confianza del Señor, lo negó. El Señor lo tuvo que restaurar. Así como hoy puede restaurar a muchos que han dejado el camino. Entonces, teniendo la confianza de que Dios nos puede cuidar, y si nos puede pasar algo, sabemos que Dios nos va a levantar, hermano. Amén. Entonces, todo Dios tiene un propósito porque Dios sabe lo que hace. Amén. Por eso, el Señor, esta es una cosa que es 3 veces. Por eso, sin embargo, lo negó él 3 veces. Amén. Y eso es lo que vemos nosotros, que sin embargo tuvo que ser restaurado. Pero sabía el Señor cuánto Pedro lo amaba. Sabía cuánto Pedro lo amaba. Amén. Pero muchas veces el temor nos puede sacar del camino. El temor nos puede alejar de Dios. Y el temor es lo contrario a la fe. Amén, amado. A la fe y al amor. Es el temor. Más como se está viviendo hoy. Amén. Entonces, todo esto quiere decir que así tuvo que hacer el Señor. Después que resucitado, cuando lo encuentra a él, lo tuvo que restaurar con las 3 veces que él lo negó para decir con el amor. Lo restauró con el amor de él. Mire qué hermosura, qué hermosura. No, todavía estaba acá resucitado, todavía no se había ido. No había partido de Jerusalén en la nube, pero estaba acá y fue a ponerlo a cuentas a Pedro, a restaurar a Pedro. Amén. Entonces esto es lo que queremos ver también, que el Señor nos restaura de una manera extraordinaria, hermosa. Entonces, ay Señor, acompáñeme por favor a Juan, capítulo 21. Vamos a Juan, capítulo 21. Un poquito para atrás. Juan, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 15. A mí me restauró, después que me aparté, de que vi los milagros, sentí al Espíritu Santo y me aparté. Por eso soy testimonio de la restauración como la de Pedro. Dice así la palabra. Juan capítulo 21, versículo 15, amados. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Apacienta mis ovejas.
la restauración de un discípulo amado y sabía que él amaba al Señor. Por eso hay circunstancias que nos alejan del Señor. Cada uno sabe si está alejado de Dios, se apartó del camino, pero nunca mires al hombre. Tú tienes que mirar al Señor Jesús. Al Señor Jesús tienes que mirar, más en estos tiempos. Porque yo sentí dar este mensaje, porque también esto que ha venido, esta peste que le quiero decir, esto que ha venido, es para que muchos puedan reaccionar, recapacitar de que dejaron el camino. Pero hoy Dios los puede restaurar para empezar una nueva vida nuevamente, porque han dejado la vida que tenían, que era la verdad, la pura verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Amén, amado. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, para saber en nosotros todo esto, lo que es tener una definición bíblica de lo que es la restauración. Amén. Lo que es la restauración. Entonces, primero, de acuerdo al diccionario, restaurar significa restablecer la condición original. Fue como le pasó a Pedro. Amén. Fue como le pasó a Pedro. Volvió, dice, ¿qué fue? Una condición original, la que tenía antes. La que tenía antes, de cómo lo amaba el Señor. Entonces, ahora, naturalmente, ¿cómo él podía reparar eso que lo había negado 3 veces? Porque muchas veces cuando nos apartamos del camino negamos al Señor. Lo estamos negando en todas partes, pero cuando estamos en el camino, hablábamos del Señor, predicábamos, le hablábamos a todo el mundo, y un día nos apartamos del camino. Y entonces, y después, hoy tenemos la oportunidad de volver al tiempo original como empezamos, así como le pongo el ejemplo de Pedro. Amén. Por eso sentí en el corazón dar esta enseñanza, esta prédica que me inquietaba el Espíritu Santo para aquellos que tienen que volver a ser restaurados. Amén. Hacer nuevamente una reconversión y pedirle perdón al Señor. Porque Pedro lo salvó y fue el Señor que vio el corazón de él, que se arrepintió y dice que lloraba amargamente porque sabía cuánto él lo amaba. Yo me pongo en el lugar de Pedro, hermanos amados, haber estado con Jesús, dormir con Jesús, qué milagro que vio, caminó sobre las aguas, hermanos, caminó sobre las aguas, vio que le dieron de comer a 5.000, sin contar niños y mujeres, y todo, vio resucitar a Lázaro después de 4 días, hermanos, si lo hizo con Pedro, ¿cuánto más no lo va a hacer contigo? Si tú reconoces y te arrepientes de corazón, como lo hizo él. Ay, Señor, Señor, qué bueno eres tú, Padre, qué bueno eres tú. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Esto, que la definición bíblica de la restauración. Y tenemos los ejemplos acá. Amén. Entonces, Jesús sabía cuánto le amaba, pero el temor que lo mataran a él por ser que estaba con Jesús. Pero se arrepintió. Se arrepintió cuando escuchó el gallo. Y el Señor lo estaba mirando. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Se imagina? Que cuando se da vuelta, lo mira el Señor cuando cantó el gallo. Porque Él estaba ahí, donde estaban todos, alrededor de todos los que estaban por ejecutar al Señor, los que estaban ahí. Mire, acompáñeme para ver que a mí me impactó tanto esta restauración con el arrepentimiento de Pedro, hermano. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 54, por favor. Sí, búsquelo. Gloria a Dios.
No sé cuántos apartados pueden estar escuchando, hermanos, cuántos apartados pueden estar escuchando hoy este mensaje que me inquietó tanto me inquietó, pero hoy tienen la oportunidad, porque creo que cuando uno está siempre, boca arriba, mira para arriba, de la única forma, pero también se puede recordar y pensar y hablar con Dios. Muchos pueden hablar con Dios y deben hablar con Dios, pero hoy también vamos a ver en esta restauración y este arrepentimiento genuino que tuvo Pedro. En ese arrepentimiento está la restauración, hermano. Y dice así la palabra. Dijimos, Lucas capítulo 22, versículo 54. Y dice lo siguiente. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Fíjese, vuelto el Señor miró a Pedro, porque ya le había dicho cuando dijo, aunque me maten, yo voy a ir contigo. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Se lo había anticipado. Era Dios aquí en la tierra. Mire, se lo había anticipado. ¿Cuántas cosas nos anticipan a nosotros las Escrituras hoy? ¿Cuántas cosas le anticiparon las Escrituras a otros que estuvieron en el camino? Fueron anticipadas advertencias que hoy tienen que saber que esas advertencias las tienen que poner por recuerdo y por obra. Porque aquí Jesús le advirtió. Pedro, ¿qué habrá dicho cuando Jesús le dijo, antes vos me vas a dar la vida por mí? Pensar que sabía Jesús que él la tenía que dar por él. Pero le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Mire usted. Entonces, dice, gloria a Dios. Entonces, verdaderamente, el versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Mire usted cómo quedó Pedro. ¿Sabe lo que es? Que él estaba ahí y cuando se dio vuelta y lo miró, cuando el gallo cantó, lo que habrá sentido él, porque dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. ¿Cuántos muchos hoy se pueden estar acordando, apartados del camino, de toda la palabra que del Señor que han recibido, y se apartaron del camino? Entonces, y dice, gloria a Dios. Antes le dijo el Señor, que el gallo cante me negarás 3 veces. Y acá está el versículo principal. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente lloró Pedro. Por eso el Señor lo tuvo que restaurar, como empezamos la escritura y la prédica, 3 veces lo tuvo que restaurar. De amor a negar. Amor a negar. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Tú sabes que me amas? Sí, Señor.
tú sabes, tuvo que poner las 3 palabras de amor para que esas 3 palabras de amor quedaran inoperantes en el corazón de Pedro. ¿Por qué, pastor? Porque tuvo un arrepentimiento genuino. Tuvo un arrepentimiento genuino, divino, el arrepentimiento que tuvo. Por eso estamos dando este ejemplo de que hombre de Dios y cómo fue él un restaurador también. Hizo muchos milagros, hasta resucitó muertos. Pedro también, hermano. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Hoy es un día que tenemos que volver al Señor, ser restaurados con el amor de Cristo, con el amor de Él, porque Él lo amaba. ¿Y cuántos hoy pueden identificarse que lo amaban al Señor, pero se olvidaron del Señor? Se apartaron, porque el mundo es el que te hace perder el amor a Cristo. Es el mundo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Bueno, entonces aquí tenemos todo lo que podemos ver, hermanos. Entonces, tenemos que saber que somos llamados al arrepentimiento para ser restaurados. Amén. Ser restaurados. Gloria a Dios. Miren, el pueblo de Israel, como sabemos, fue siempre un pueblo rebelde, un pueblo que no le fue fiel al Señor. No todos, algunos sí, pero no todos. Pero la mayoría no le era fiel al Señor con todo lo que habían visto, todo lo que el Señor había hecho por ellos. Dios Padre, Jehová Dios había hecho por ellos. Amén. Y aquí tenemos esto que nos da a dar, que Él le mandó una plaga a ellos, le mandó una plaga y no le quedó nada. Pero pensemos esto, que es un ejemplo para nosotros. Dice que lo que es restaurado en nuestras vidas, duplica, triplica de bienes más de lo que teníamos antes. Fíjese, porque está escrito, lo tenemos aquí en la Escritura, como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, mire, vamos a ir a Joel, por favor, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Gloria a Dios. Está después de Oseas. Joel capítulo 2. Búsquelo tranquilo, está después de Oseas. Joel capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 12. Después que hizo lo que hizo Dios, los tuvo que llamar al arrepentimiento. ¿Para qué, pastor? Para ser restaurados ellos. Y cuando reconocieron en el arrepentimiento, Dios le duplicó, le triplicó todo más de lo que tenían antes. Porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Mire, dice así la palabra. Joel capítulo 2, versículo 2, dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mire, el mismo Jehová Dios se dolía del castigo, pero era necesario, como un padre, porque él era un esposo, era padre de ellos, fue el pueblo elegido. Igual que un padre le duele castigar a sus hijos, le duele que cuando son chicos lo pone en orden, le puede dar una palicita y lo hace para bien, para que ellos pudieran comprender. Pero fíjese, y después acá vemos la bendición grande, porque esa fue una bendición muy grande, que algo restaurado en la Escritura siempre crece y se multiplica.
o mejora de condición final, supera su estado original. Fíjese, supera su estado original cuando hay una restauración final, como lo hizo aquí el Señor con el pueblo de Israel. Amén. Ese pueblo que Él lo tenía ahí y tenía todo para devolverles todo lo que ellos habían perdido. Amén. Habían perdido por lo mal que se habían portado, pero en el arrepentimiento vino la restauración. Mire, vamos a leer Joel del mismo capítulo 2, versículo 21. Mire qué dice. Del mismo capítulo 2, versículo 21. Hermanos, es cuando más tenemos que confesarnos con el Señor en este tiempo. En este tiempo. ¿Cuántos están apartados? ¿Cuántos están que están con temor? Están pasando dificultades. Y esta es una oportunidad que Dios te da hoy para volver a restaurarte, como así di el ejemplo de Pedro. Entonces dice así, versículo 21, y dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. El Señor le había sacado todo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Versículo 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Fíjese qué extraordinario. Nuevamente dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, fíjese, le va a restituir más este año, que es el año de la recuperación, el año de la recuperación, para que recuperes lo perdido. Y lo peor que pudiste haber perdido es la salvación, hermano. Lo peor que pudiste haber perdido, porque sobre cuando recobres nuevamente la salvación, el Señor te va a dar una bendición más de lo que tenía. Y dice así, porque lo está diciendo la palabra. Entonces, dice, versículo 25, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Mire, había enviado un ejército contra ellos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Conocimiento de causa. Conocimiento. Me aparté. Pasé lo que pasé. Impresión. Tuvo misericordia. Fui restaurado. Y nunca me hizo avergonzar. Nunca. Pero me sirvió de experiencia. La restauración, hermano. Y este año estamos ya lo que está pasando y todo lo que está viniendo. Por eso me redarguía el Espíritu Santo de que hay muchos que quizás pueden pensar o creer que Dios no los perdonó. Dios te perdona, es misericordioso. Por esto estoy dando estas escrituras del Dios Jehová todopoderoso que tenemos. Amén. Del Dios todopoderoso que tenemos, y más tenemos con Jesús cuando mandó a su Hijo hoy, y el Espíritu Santo, que es el que nos va a cuidar, nos va a guardar. Vamos a pasar la prueba. Sí, claro que la vamos a pasar la prueba, o tendremos que pasar la prueba, o te va a cuidar como Él quiera hacerlo, pero Él va a estar contigo y con tu familia. Amén. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Ay, Señor, quiere decir que Dios le perdona todo después que ellos se arrepintieron. Este es el pueblo restaurado y le restaura lo que fue maldición en bendición. Mire, ese es el mismo Dios que tenemos nosotros. Cuando Dios restauró a Job de tantas pruebas, de todo lo que pasó Job, todo lo que sufrió, esas pruebas terribles que pasó, le dio doble de lo que había perdido. El doble de lo que le había perdido.
perseveró, pero tuvo que hacer algo. Tuvo que tener en el corazón, porque él tenía el corazón falta de perdón, hermano. Tenía esa falta de perdón, porque no perdonaba a sus amigos. Así mismo, los amigos lo habían criticado, lo habían, vos sos un hijo de Dios, vos eras un hijo de Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te pasó esto? Fíjese, mire, es impresionante. Entonces, y lo bendijo más, abundantemente, lo bendijo mucho más. Acompáñenme a Job, por favor, para dar esta escritura que es profunda. Job, capítulo 42. Job. Está después de Esther. Amén. Job, capítulo 42. Vamos a leer del versículo 10, amados. Miren ustedes, búsquelo tranquilo. Job, capítulo 42, vamos a leer del versículo 10. Por eso empezó la palabra de Dios, de que Dios, este libro santo, informa todo. Y nos da la información ¿para qué? Para ser restaurados. Amén, amado. Y dice así, gloria a Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, primero, por sus amigos. Fíjese, cuando él hubo orado por sus amigos. Mire lo que es eso. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Esta es una enseñanza también para nosotros, que podemos tener una falta de perdón y las oraciones no son escuchadas. No son escuchadas. Porque los perdonó a los amigos. Claro, él tenía un resentimiento. Era un hombre, porque lo dijo Dios, era un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre, tenía riqueza, tenía todo. Y vino el acusador. Ese te quiere porque le diste mucho. Ese te quiere porque tiene bienes. Y vino el acusador. Y el Señor le dijo, quítale todo lo que tiene, pero no le toques la salud. Sin embargo, también le tocó la salud. Y venían los amigos y decían, pero ¿cómo? ¿Vos qué hiciste? Como muchas veces un pastor, un hermano fiel puede pasar por una prueba. Y van y lo acusan y dicen, ¿qué habrás hecho vos para que te pase esto? ¿Qué hiciste? Es doloroso. Y no hizo nada, no. Lo está preparando Dios para que esa fe aumente y sepa que Dios está con él. Si no, ¿cómo va a saber que Dios está con él si no pasamos las pruebas? Sería aburrido el Evangelio, hermanos. Porque ahí es donde crece la fe, cuando sabemos que Él está con nosotros en cualquier situación que podamos estar y creer en Jesucristo, que es el primer paso de fe que podemos dar, como empezamos la prédica. Amén, amados. Entonces, miren, vamos nuevamente al versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Quiere decir que lo tenía muy escondido, muy adentro. Yo me pongo en el lugar de Job, no es para menos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te pasó esto? ¿Y por qué perdiste todo? Algo hiciste y algo hiciste. Lo acusaban y él sabía que no había hecho nada. No había hecho nada. Pero le tomó, no sé si odio, no sé cómo explicarlo, pero no pudo. Y no los perdonó del todo lo que le habían dicho. Y sin embargo, el corazón de Job lo conocía Dios, como así conoce tu corazón. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Fíjese,
Jehová había traído un mal sobre él para hacerle ver al acusador cuánto lo amaba Job. Porque fíjese que no se le acercó ni la familia, no se le acercó nadie. Y era una prueba que iba a pasar él. Y dice, y consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 6,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hermano, le dio el doble de lo que él tenía. Entonces, quiere decir que la aflicción de Job y su completa recuperación, hermano. La aflicción de Job y su completa recuperación. Esto va con la sanidad divina, porque recuperó todo, la salud y todos los bienes. Entonces, algunos señalan a Job como para probar que la enfermedad obedece en muchos casos. Miren, quiere decir que la enfermedad obedece en muchos casos. Quiere decir que muchos pueden estar enfermos, pero acá da a entender que obedecen a Dios en muchos casos. Por eso dice, la enfermedad obedece en muchos casos a la voluntad de Dios. Es cierto que Dios permitió la enfermedad de Job para mostrarle a Satanás que aquel que no se apartaría de su protector ante la adversidad. Sin embargo, vale la pena observar la aflicción de Job se debía directamente al diablo, porque era el acusador, pero perseveró y siguió. Entonces, por eso nombra la enfermedad de Job, hermano. Y hoy nos podemos ver quizás enfrentados con situaciones que hemos pasado o que están pasando y que muchos pueden ser cristianos, pero Dios está con ellos. Y otros que fueron cristianos, pero hoy tienen la oportunidad de restaurar su vida, de volver a convertirse al Señor, de un arrepentimiento genuino. ¿Para qué, pastor? Para que puedan ser libres del temor y del fracaso. Que si perdiste o estás perdiendo lo que tenés o perdiste la salud, Él te la va a recuperar y te va a dar el doble de lo que tenías. Esta es la palabra, hermano. Amén. Esta es la palabra fiel que hemos dado hoy para la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros. Quiere decir que son los tiempos finales y la restauración empezó por la iglesia, porque Él es nuestra paz en lo que está uno viviendo. Él es nuestra paz. Y terminamos, hermanos, ahora. Efesios 2 y terminamos. Porque Él es nuestra paz. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13. Hechos capítulo 2, versículo 13, hermanos. Mire, yo me estoy gozando, me gozo porque el Señor manda hablar, me inquietaba que les avise, que haga la advertencia de los que están apartados para ser restaurados. Para ser restaurados. Tenemos ejemplo aquí en la palabra. Y dice, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Amén. Eso dice el versículo 11. Pero ahora le voy a leer el versículo 13, para que sepan ustedes que ya éramos apartados y elegidos de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos. Fíjese, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos. Y ahora muchos se pueden haber
alejado otra vez de la sangre de Cristo, porque no toman más la Santa Cena tampoco. Se apartaron del camino. Pero hoy es un llamado para que nosotros podamos saber la bendición y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que hemos perdido lo vamos a recuperar y el doble. Amén. Porque es el año de la recuperación. El año de la recuperación. Entonces, como les digo siempre, el año pasado fue el año de la reconciliación. El año pasado. Fue el año de la reconciliación. Había un propósito. Y grande, el año de la reconciliación. Y hoy, este año fue el año de la recuperación. La reconciliación, yo lo estoy dando, estas dos palabras en todas estas escrituras. La reconciliación para recuperar lo perdido, hermano. Lo más grande que nos pudo dar Dios en esta tierra es la recuperación de la salvación. Hoy estás a tiempo a recuperar la salvación, hermano amado. Esto es lo que podés darte cuenta y saber que Dios es todopoderoso. Entonces, Cristo es nuestra paz. Tenedlo por seguro. Cristo es nuestra paz. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados por ordenanza, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estáis lejos, y a los que estaban cerca. Mira, acá está bien clarito. A los que estáis lejos y estabas cerca. A los apartados, que puedan ser restaurados, hermanos. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Amén, amado. Padre, yo te doy gracias por tu escritura, por tu palabra, que me has inquietado, Señor, de restaurar, Padre, que puedan buscar esta restauración, Padre, de volver a aquellos que han sido, Señor, y que están apartados del principio original, que cuando entraron a tu camino, Señor, que vuelvan como lo pasó con Pedro, que volvió, se apartó del Señor, lo negó, Padre, pero ahora ellos están aquí y ellos pueden hacer esta reconciliación contigo, Señor, y esta recuperación, Señor, en el año de la recuperación, esta restauración que tú hoy le pones hoy a ellos por la situación que pueden estar pasando, Señor, o que han pasado y se han acordado de ti, pero todavía no han hecho la reconversión, Señor. Yo voy a hacer esta oración, Padre amado, esta oración de reconversión, Señor. Hoy es día jueves de sanidad y liberación, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo le voy a pedir que se ponga su mano en el corazón y pueda repetir esta palabra. Si aquel que está por primera vez y cree en el Señor Jesucristo y quiere ser hijo de Dios, también la puede hacer junto con los que están apartados y que van a ser restaurados. Tanto el que entra por primera vez como aquellos que se apartaron. Porque la restauración viene para que podamos ser todos hijos de Dios, que es el pueblo que Dios eligió también con los gentiles, como eligió al pueblo de Israel. Repita esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Te doy gracias. Tú conoces mi situación, tú conoces mi enfermedad, Señor. Sé que soy pecador, sé que me aparté de tu camino. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento de todo corazón en esta restauración, Señor, que hoy voy a empezar para mi vida. Y te vuelvo a declarar, y hoy te declaro como el Señor de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús,
Señor mío y Padre mío, tú sabes quién está pasando por esta situación, y cuando la palabra inquietó por el Espíritu Santo, que aquel que es restaurado y todo lo perdido, Señor, va a ser triplemente devuelto en este año y lo va a recuperar en este año, que es el año de la recuperación. No hay recuperación más grande que la salvación, Señor, en este año. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados.